A reading Lectura from the letter of St. de la Paul. carta de San Pablo a los Efesios. Brothers and sisters, Hermanos, I, a prisoner, yo, el prisionero por Cristo, urge you to live in a les manner ruego que anden como pide la vocación a la que han sido convocados. Sean siempre humildes y amables, sean comprensivos, sobrellévense mutuamente con amor, esforzándose en mantener la unidad del Espíritu con el vínculo de la one paz. body and one Un spirit, solo cuerpo y un solo as you are espíritu. also called Como una sola es la meta de la esperanza en la vocación a la que han sido convocados. one Un faith, Señor, una one fe, baptism, un bautismo, one God and un Father of all, Dios Padre de todo, who is over all que lo trasciende todo and y in lo penetra todo y lo invade todo. the word of the Lord. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Lord, this is the people. Señor, este es el grupo que busca tu presencia. Señor, este es el grupo que busca tu presencia. The Lord's are the Del earth, Señor es la tierra y cuánto la llena, and those el who orbe y todos sus who habitantes. founded it, Él la fundó sobre los mares, established it. Él la afianzó sobre los ríos. Señor, este es el grupo que buscas tu presencia. Who can ascend ¿Quién puede subir al monte del Señor? or who may stand? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? He whose hands are El hombre de manos inocentes y puro corazón que no confía en los ídolos. Señor, este es el grupo que busca tu presencia. he shall receive Ese recibirá la bendición del Señor, a reward from le hará justicia el Dios de salvación. such is the race Este es el grupo que busca al Señor, seeks the faith. que viene a tu presencia, Dios de Jacob. Señor, este es el grupo que busca tu presencia. Blessed are you, Father, Lord of heaven and earth. Bendito seas, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Has revelado a los más pequeños los misterios del reino. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. Jesus said to the crowds, En aquel tiempo decía Jesús a la gente, "Cloud rise cuando ven subir una nube por el poniente, immediately say, dicen enseguida, chaparrón tenemos, and so it does." y así sucede. And when you notice that the wind, Cuando sopla el sur, dicen, you say that it's going to be, va a ser bochorno, and so it is. y lo hace. You hypocrites, Hipócritas. you know how to Si saben interpretar el aspecto de la tierra y del cielo, why do you not ¿cómo no saben interpretar el tiempo presente? why do you not judge for yourself? ¿Cómo no saben juzgar ustedes mismos lo que se debe hacer? Go with your opponent Cuando te diriges al tribunal con el que te pone pleito, settle the matter. haz lo posible por llegar a un acuerdo con él mientras vas de camino, no sea que te arrastre ante el juez y el juez te entregue al guardia y el guardia te mete en la cárcel.
I say to you, you will not be Te digo que no saldrás de allí you have paid the last. hasta que no pagues el último céntimo. Verbum Domini. You may have seen that ran for a number of years on EWTN. Es posible que hayan visto durante un número de años en EWTN el programa Cruzando la Meta con Brian Patrick y Kirk Martin, Danny Abramovich y Peter Hervik. The intent of that program Y la intención de ese programa to grow in their faith era ayudar a los hombres a madurar en su fe y en la virtud y en la santidad de vida, of football utilizando la tecnología del fútbol, goal. cruzando And la I think I just recently meta. discovered where that title Y came creo que recientemente descubrí de dónde proviene ese título. Quizás lo hayan mencionado en su primer programa, pero ese título me parece proviene de un ensayo escrito por el más renombrado entrenador de fútbol en la historia, Neil Rackney. Escribió un ensayo titulado Cruzando la línea de la meta. Fue un ensayo acerca de cómo llegó a la fe católica. Rockney, you may know, Rackney, puede que sepan, Notre Dame Fighting fue Irish, entrenador led them to del the equipo de fútbol americano Notre Dame. with only 12. Los llevó a 3 campeonatos, 103 victorias con solamente 3 pérdidas. On one Y occasion, they were going en out cierta east to ocasión play a team estaban on the yendo east hacia el coast. este a Traveled, jugar contra un equipo en la costa este, habían viajado, and Newt was worried about the estaban game. quedándose en un hotel. He's y worried about the game. Cuenta esto en su ensayo, estaba preocupado del juego, el partido, no puede dormir, así que eran las 2 o 3 de la mañana y piensa, bueno, mejor me visto y salgo. Así que se viste, baja al vestíbulo del hotel, llama a los botones a conversar con ellos acerca de del partido. Y está sentado en el vestíbulo cuando ve 2 de sus jugadores. Eran entre las 5 y las 6 de madrugada. 2 de sus jugadores saliendo del hotel. Les dice, ¿a dónde van a esta hora? A pesar que él sabía prácticamente. Así que se sentó en un sillón donde no lo podían ver ellos a él, pero él se podía ver la puerta y vio 2 jugadores saliendo de la puerta, vio un grupo que salían por la puerta y finalmente, después de que la mayor parte del equipo sale, él mismo va por la puerta y le pregunta al último grupo, ¿a dónde van? Y eso es lo que él describe. Entonces, el último del equipo se apresuró del ascensor y se fue corriendo hasta los paredes. Les pregunté si es que también ellos iban a misa. Me contestaron que sí. Decidí ir junto con ellos, a pesar que quizás no se hayan dado cuenta. Estos jóvenes estaban realizando una gran impresión en mí con su piedad y devoción. Y cuando los vi a todos ellos caminar hacia la fila de comunión para recibir, y cuando me di cuenta que de las varias horas de sueño que habían sacrificado para poder hacer esto, entendí por primera vez qué gran aliado es la religión para aquellos muchachos en el campo de juego. Fue entonces que empecé a ver la luz, a darme cuenta de lo que faltaba en mi vida. Y más adelante tuve el gran placer de unirme a mis muchachos en unión. Knut Rockne era conocido como el hacedor de hombres, porque él trataba a estos jóvenes jugadores con tanto respeto y realmente influenció a todo el equipo entero. Pero aquí él describe cómo estos jóvenes lo afectaron a él y le hicieron a él un hombre que imitaba el de Dios. Desafortunadamente fue cuando tenía apenas 43 años, en la cima de su carrera, que el avión en el que iba, junto con otros 5 pasajeros,
se estrelló en Kansas y murió a la edad de 43 años. Pero él ya había hecho planes para el campo de fútbol en Notre Dame y aún se le sigue llamando la casa que construyó Rockne hasta el día de hoy, ese campo de fútbol. Así que el ensayo que escribió era titulado Cruzando la meta, cruzando la línea de la meta. ¿Por qué él le dio ese título? Porque estaba mirando hacia esa línea de meta eterna. En el campo de fútbol americano uno quiere cruzar la línea de la meta para anotar puntos, pero en la vida queremos cruzar la línea de la meta del cielo. San Pablo incluso habla de ello en su carta a los filipenses. Esto es lo que escribió el capítulo 3, versículo 13 y los que siguen. Una cosa que yo hago, yo pretendo haber alcanzado la meta, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios, Cristo Jesús. Y el capítulo 3 concluye diciendo, como bien saben, tenemos nuestra ciudadanía en el cielo. El Señor transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Esa es nuestra meta verdadera. Sí, tenemos otras metas, queremos lograr metas en esta vida, pero no podemos olvidar la meta más importante, la meta de la vida eterna. Así que las lecturas de hoy nos señalan hacia esa realidad. Primero, Jesús nos está diciendo y a Israel está hacia el este del mar Mediterráneo, así que cuando las nubes cruzan el Mediterráneo, que va a captar agua y uno sabe que viene la lluvia. El viento viene del África, del desierto del Sahara y va a estar caliente ese aire. Uno puede interpretar ese tipo de cosas. Y sin embargo, uno no se da cuenta de el tiempo, del momento en que el Mesías ha llegado, cuando empezó su ministerio público, proclamó un año de favor del Señor, donde las deudas serían canceladas. Así que acerca de ello, al final del Evangelio de hoy, cuando vayan por el camino, ajusten cuentas antes de llegar, de lo contrario tendrán que pagar esa deuda al final. Pero es en Jesús de quien tenemos ese alivio de la deuda. El año jubilar era un año en que todas las deudas quedaban perdonadas. Y es entonces cuando el Señor inicia su ministerio. Él proclama un año de jubilar cuando las deudas son perdonadas. Y es en Cristo que la deuda de nuestros pecados quedan perdonada. Y el salmo de hoy, el Salmo 4, habla de subir por la montaña del Señor. Podemos pensar en la vida eterna. A menudo la vida espiritual es descrita en forma de montaña. San Juan de la Cruz, etcétera. De perseverancia, de subir por la montaña, a veces de resbalar y retroceder, pero siempre seguir adelante, subiendo la montaña hacia la vida eterna. ¿Qué leemos en el Salmo 24 el día de hoy? ¿Quién puede ascender la montaña del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? El hombre de manos inocentes y puro corazón, que no confía en los ídolos. Eso es lo que queremos. Así es, leemos por la montaña. Al renunciar al pecado, al aceptar esa deuda por nuestros pecados a Jesucristo, al acompañar a Cristo, a menudo me refiero en el confesionario, el Salmo 73, donde dice, Él me tomará por la diestra y me llevará a la gloria. Es lo que el Señor quiere hacer por cada uno de nosotros. Podemos interpretar nuestros tiempos. Pueden interpretar este tiempo, el tiempo, los signos de los tiempos en sus propias vidas, porque cada día el Señor los está guiando, queriendo guiarlos,
queriendo enseñarles, wanting to show you the way queriendo mostrarles el camino, to find forgiveness and healing, queriendo que encuentren wanting perdón to en take Él, the right hand queriendo to lead tomarlos you por la in diestra, the ascent of the guiarlos mountain of the Lord, en el ascenso por el monte del Señor, place of para freedom encontrar from ese sin, lugar de forgiveness of libertad heart, del pecado, letting go of the vain de things. inocencia de corazón, Our citizenship, abandonando los ídolos de este mundo. St. Paul says, Ciudadanía está en el cielo, nos dice San Pablo. Él va a transformar estos humildes cuerpos nuestros, va a hacerlos como su cuerpo glorificado. And finally, in today's first Y reading, finalmente, en la primera lectura de hoy, en la carta de San Pablo a los Efesios, capítulo 4, Paul writes, he says, I'm a San Pablo prisoner for the escribe, Lord. nos dice, soy prisionero por el Señor y sin embargo, como he mencionado antes, a pesar que está en prisión por el Señor, tiene gran libertad, la libertad de la virtud, de la santidad, que le da la unión con el Señor, que nada en esta vida le da, porque Jesús lo ha liberado de las cadenas que lo tenían atado durante tanto tiempo, prisionero por Cristo. Pero dice, les ruego que anden como pide la vocación a la que han sido convocados. Todos estamos convocados a la santidad. Vivamos de una forma digna de ello. Y cuando habla de la unidad, que 7 veces menciona el número 1, él menciona acerca de él habla acerca de la unidad aquí. Es una comunidad donde él vivió 3 años, así que era una comunidad establecida. Y como hay divisiones y cosas así, ¿qué es lo que va a mantenerlos unidos? And he says, we're one body, Y él dice, somos un solo cuerpo, un solo espíritu, one Lord, una esperanza, one faith, un Señor, una fe, un bautismo, Father. un Dios Padre de todo. But what is it that's going to bring about Pero ¿qué es lo que va a lograr esa unidad? live in a manner worthy of the call you have received? El vivir en una manera digna según nuestra vocación, con toda humildad. Humility is something Así que la humildad es algo likes, right? When we que a todos les gusta, ¿cierto? Cuando encontramos personas humildes y lleva a una unidad más grande. which leads to Lo opuesto a lo cual lleva a la división. Es mi forma, o si no, no se hace nada, solemos decir. Así que la humildad lleva a la unidad. San Pablo menciona It's also interpreted meek, ser amables, la mansedumbre, said, I'm not lo cual significa no estar siempre enojado, pero tampoco significa que nunca voy a tener ira justa. anger that's guided Se and trata de una ira guiada y controlada por lo que es bueno, defendiendo lo que es bueno. Así que la humildad, la mansedumbre, division, hatred, recordemos que la ira lleva a la división, el odio lleva a la división, unity, la mansedumbre, la amabilidad patience, lleva a la paz, the word que seamos comprensivos, willing to endure what needs to be endured dispuestos a soportar lo que hemos de soportar for the sake of en nombre de lo bueno, if they're the causing por el bien de los demás, incluso si ellos son la causa de algún tipo de sufrimiento. La paciencia, another through love. sobrellevarnos mutuamente con amor. The virtue Todas estas son las virtudes que llevan a una unidad más grande entre la gente y nos llevan a ascender ese monte del Señor, a cruzar esa meta de la vida eterna, que nuestra ciudadanía está en el cielo. Y el Señor ha de transformar estos humildes cuerpos nuestros y convertirlos semejantes a su cuerpo glorificado. Que el Señor nos tome a todos de la marcha y nos guíe hacia la gloria.